una vez dijo que el secreto está afuera, las respuestas de todo están allá afuera, pero también comentó que para poder empezar a entender lo que ocurre allá afuera y entender las respuestas que nos dan allá afuera, debemos de empezar a conocer o a estudiar lo que ocurre aquí adentro. Muy buenas noches, mi nombre es Enzo Fernández, bienvenido a nuestro segundo programa del Secreto de las Estrellas, como todos los días jueves. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y espero que sea el primer programa de muchos que vamos a tocar este tema, ¿no? Yo estoy seguro que a muchos les va a interesar. Vamos a hablar de los fenómenos ovni. Vamos a hablar de los fenómenos ovni y de los fenómenos ovni a nivel mundial y los más importantes. Hablaremos también de un evento que ocurrió en el Perú que es muy conocido a nivel mundial, es uno de los más conocidos. ¿Por qué? Porque es el primer caso en el que un avión tiene un combate aéreo, por decirlo de alguna manera, con un objeto volador no identificado, que ya hoy no se llama ovni, le han cambiado el nombre, ya lo hablaremos más adelante, pero popularmente se conoce como ovni o como UFO, ¿no? En inglés, las siglas serían en inglés. Como antecedente les comento, la ufología es el estudio de los ovnis. Se llama ufología, o sea, está en la Real Academia de la Lengua Española registrada como ufología. Lo correcto sería decir omnilogía, porque obviamente está en español, pero no, la Real Academia, por un tema ya de ellos, ¿no? El tema de sintaxis, de lengua, de lingüística, simplemente lo dejó como ufología, ¿sí? La ufología tiene, algunos lo consideran una ciencia porque sí tiene un proceso de estudio, es decir, hay un proceso para estudiar los fenómenos ovni, no es que viene, tomas tu foto y ya está, ¿no? Y sales en la televisión aludiendo que viste extraterrestres o un objeto volador no identificado. No, hay un proceso, cuando vienen los ufólogos tienen una serie de requisitos que en realidad se basan en los mismos procesos que tienen para investigar los accidentes de tránsito, ¿sí? Primero es la locación de la observación. La locación de la observación se refiere a que lo primero que tiene que apuntar el ufólogo o la persona es dónde fue, ¿no? Lugar, fecha, hora y la data básica, ¿no? Luego de ello viene los datos de la observación. Se indica la longitud, el tiempo que duró la observación, qué ocurrió a grandes rasgos, como una especie de resumen. Luego de ello, la ubicación del ovni. La ubicación del ovni, ¿no? Mediante las entrevistas que se le hace a la persona que lo ha visto, ¿no? Que ha tenido el contacto, se calcula el ángulo de la visión, en dónde estuvo, más o menos en comparación a qué planeta, porque no, desde acá, a qué estrellas o a qué sistema, no, más o menos hace a cuántos metros sobre el nivel del mar, a cuántos metros de altura o incluso a cuántos metros bajo el nivel del mar. Han habido casos de objetos voladores no identificados que han salido del mar. Hubo uno en el Perú también, en donde tres chicas vieron, tres chicas, fue en la playa, vieron salir del mar un objeto volador. Y digo volador porque salió del mar, ¿no? Y luego partió hacia el cielo y desapareció. Estuvieron muy cerca de ellas incluso. Me parece varios programas ha salido el caso también, ¿no? Es muy conocido, que ya lo tocaremos en algún momento. Luego también, ya cuando tienes la ubicación del ovni en el ángulo del cielo, etcétera, la ubicación dentro de los cuatro puntos cardinales, porque eso también es importante, ubicar al objeto volador exactamente en donde se ubica, para ver. Todo esto lo hacen para descartar, ojo, esto lo hacen para descartar que no vaya a ser un globo, o sea, algo más terrenal, ¿no? Algo terrícola, ¿no? Quizá un globo meteorológico, un satélite, puede ser N cosas. Entonces,
más o menos lo ubican para poder ver y separar la realidad de la ficción, porque muchas veces en las personas en el nerviosismo suelen dar información que no es exacta, ¿no? Ya lo iremos averiguando y viendo más adelante. Bien, luego viene la descripción del ovni. En este caso viene lo que sería la forma, el color, los sonidos que emite, ¿no? El brillo del objeto volador en comparación a la luna, al sol o algún foco o alguna fuente de luz cercana, lo comparan el brillo del objeto volador según indican, o sea, según le dicen a la persona que lo vio, le dicen, bueno, compáralo más o menos el brillo tal. Muchas veces te dicen, no, no brillaba, sino tenía colores. Bueno, describe qué colores viste tú, ¿no? Entonces más o menos calculan de acuerdo a la distancia y al ángulo que se supone estuvo el objeto volador, si los colores son reales, se pueden ver o no. Luego, bueno, obviamente vienen los datos del observador. Los datos del observador, básicamente el ufólogo lo que es, recaba toda la información acerca de quién lo vio. Obviamente también se ve si ha tenido antecedentes de esquizofrenia, ¿no? Si ha tenido antecedentes de alguna enfermedad mental o algún problema en la vista, también se revisa eso para poder descartar. Es muy similar al proceso que se hace, en este caso, ¿no? En los datos del observador, cuando hay un fenómeno de posesión demoníaca, ¿no? Cuando viene un exorcista, siempre hay un estudio previo también para ver si la persona no tiene esquizofrenia o no tiene algún problema, porque ya han habido casos, que ya hablaremos en un programa más adelante, porque es un tema muy interesante. Han habido casos en el cual la persona que necesitaba el exorcismo se le diagnosticó de que se debería hacer un proceso psiquiátrico, y aquel que necesitaba un proceso psiquiátrico se le hizo el exorcismo y al final ambos fallecieron. Si quieren una idea más o menos de lo que estoy hablando, deben de ver la película El Rito. La película El Rito más o menos toca el tema de manera parecida. Pero bueno, ya lo tocaremos en otro programa, que es un tema muy interesante. Es un tema que realmente me apasiona mucho. Luego de los datos del observador vienen las condiciones atmosféricas. Las condiciones atmosféricas tiene que estar detallado si había lluvia, neblina, grado de humedad, grado de calor, sensación de humedad, ¿no? Todo este tema para saber realmente cuánto... Para evaluar para evaluar el clima en ese momento, ¿no? Luego, bueno, eso ya serían lo último, ¿no? Las condiciones atmosféricas, sobre todo la temperatura. ¿Por qué las condiciones atmosféricas? Porque eso también da una idea de cuánto es lo que tienen que revisar o ver o medir, si es que es posible, si es con neblina, por ejemplo, dice, no, había mucha neblina ese día, entonces es poco probable que se pueda ver muy lejos, ¿no? Entonces simplemente calculan la distancia de acuerdo a la neblina y a la descripción de lo que da la persona. Entonces se da la información con todos esos 6 puntos. El ufólogo hace una evaluación y mediante el material también, si es que lo ha grabado, si hay fotos, si hay video, mediante el material que tenga, se evalúa si es real o no es real o simplemente queda en el enigma. Como en el caso Roswell, que es uno de los primeros casos que vamos a tocar. El caso Roswell es el más importante y el caso Roswell genera o crea los parámetros de lo que sería hoy en día la ufología moderna. O sea, la ufología moderna parte a raíz del incidente Roswell, ¿sí? Como un punto, ¿no? Como un antes y un después. Bien, hablemos antes que nada del fenómeno aéreo inexplicable. El fenómeno aéreo inexplicable es como se llama hoy día al fenómeno ovni, ¿correcto? Antes le decían objeto volador no identificado. Pero la cultura pop lo ha absorbido de tal manera que hoy en día las Fuerzas Armadas norteamericanas y sobre todo en Europa ya no lo llaman fenómeno ovni. Ahora básicamente lo que lo llaman es fenómeno aéreo anómalo o fenómeno aéreo inexplicable. En el Perú me parece que es esto, fenómenos aéreos anómalos o situaciones aéreas anómalas. Hoy en día lo han cambiado. Ya ovni es más que nada para la cultura pop, ¿no? Para las personas como nosotros que somos más o menos apasionados del tema.
pero formalmente para las Fuerzas Armadas de los países distintos, sobre todo Europa y algunos de Sudamérica, ahora es fenómeno aéreo anómalo. Vamos a hablar de una persona muy importante, se llama Luis Elizondo. Vamos a ver el video 1, en el cual Luis Elizondo perteneció, y lo voy a para que esté claro, era un ex empleado de la oficina del subsecretario de Defensa para Inteligencia, ¿no? Actualmente se desempeña como director de seguridad global y programas espaciales en la Academia de Artes y Ciencias. Este personaje, en una entrevista de Fox a Fox News, afirmó pues que sí había contacto alienígena con las Fuerzas Armadas y el gobierno norteamericano. Él dio y afirmó, le afirmó al periodista Tucker Carlson, le afirmó que efectivamente sí había contacto ovni con el gobierno norteamericano, pero que no podía hablar más por un convenio por un contrato o convenio de silencio, ¿no? Pero al final de la entrevista él indica, cuando el periodista Tucker, que es muy conocido también, le pregunta directamente: ¿hay contacto de objetos voladores no identificados o hay contacto de extraterrestres con el gobierno norteamericano? Él lo único que dice es: sí, hay contacto. No puedo hablar más por un contrato de silencio, ¿no? Tienen una cláusula de silencio muchas personas que trabajan ahí. Esta entrevista dio la vuelta al mundo, obviamente, y la que más generó, no sé si confusión, pero generó que las conspiraciones o las teorías de conspiración aumentaran, fue cuando Alfred Webre, espero pronunciarlo bien, Alfred Webre, que vamos a ver en el video 3, quien era asesor de Jimmy Carter. O sea, Alfred Weber era asesor de Jimmy Carter, y él pues decidió proponerle a Carter, a Jimmy Carter, quien era un fiel seguidor y fan del fenómeno ovni, Carter, decidió también asesorarlo para el caso de la metapolítica. Tengo el nombre acá. Él fue director del proyecto para la comunicación extraterrestre y metapolítica de 1977. Sí, él, Alfred Webre, él afirmó públicamente ante la ONU que el gobierno de Estados Unidos tenía contacto con extraterrestres, y no solo eso, la entrevista la dio en RT, que es un sistema, un canal periodístico del gobierno ruso. Él dio la entrevista y afirmó que sí, efectivamente había un protocolo de comunicación en el supuesto que hubiera contacto con extraterrestres. Hay un protocolo, tiene que haber un protocolo. Incluso en el Perú también se ha abierto nuevamente la oficina para fenómenos aéreos, y hay protocolos. Cada país tiene protocolos de conducta. Quizá no todos tengan el mismo protocolo pues que Estados Unidos. Que Estados Unidos nos lleva muchos años de diferencia en el tema de protocolos con contacto extraterrestre, pero sí definitivamente pues hay protocolos, y Alfred Weber fue uno de los pioneros en el tema, ¿no? ¿Qué hacer si un día vienen extraterrestres y nos contactan públicamente, ¿no? Entonces es una persona muy importante y muy conocida en los medios, porque bueno, no es cualquier persona. Ha sido asesor de un presidente en el tema de inteligencia, al igual que Luis Elizondo, que también pues obviamente no era cualquier persona, trabajaba para el Pentágono y tenía información directa de lo que es el fenómeno ovni, ¿no? Entonces esas dos personas son muy cercanas al gobierno, y ellos afirman que sí hay contacto, definitivamente, ¿no? Ahora, no vamos a hablar de un contacto pues tipo como plantea David Icke en el caso de los reptilianos. No afirman ese tipo de contactos.
o contactos del tercer tipo. Hay distintos tipos de contacto: primer tipo, segundo tipo, tercer tipo, cuarto tipo, ¿no? Todo ello implica o cada tipo significa qué tan cercano es, ¿no? Entonces, estas dos personas que han sido cercanas al gobierno norteamericano pues han afirmado, tal como les vuelvo a comentar, que sí ha habido contacto con el gobierno de Estados Unidos y que distintos gobiernos, no solamente el de Estados Unidos, han tenido contacto con objetos voladores no identificados. O sea, ese es un hecho, han habido. ¿Cómo se tape ese tipo de cosas? Ya bueno, ¿no? O qué historias se crean alrededor de la verdad, eso ya lo vemos pues, con el tiempo, y bueno, eso ya depende mucho pues de cómo se maneje. Vamos a hablar ahora del caso Roswell. El caso Roswell lo vamos a ver en el video 5. Ocurre en 1947. 1947. ¿Qué ocurre con el caso Roswell? El caso Roswell, si bien es el más conocido, el más popular, tiene, porque voy a tener mucho tino, ¿no? Mucho tino en esto. Tiene muchos pros y muchos contras el caso Roswell. El caso Roswell, todo indica en un 80% que se trataba de dos cosas: o de un aparato meteorológico, que era un observatorio meteorológico, o que era un aparato para medir, más que meteorológico, era para medir la vibración y sentir el sonido del subsuelo. ¿Por qué? Tenían planeado enviarlo a la Unión Soviética para ver y medir las pruebas nucleares que habían en la entonces Unión Soviética. Entonces era un experimento, era una especie de un globo, ¿no? Que enviaban para poder medir esto, para hacer espionaje. Pero ¿qué pasó? Esto se escapó de las manos. Se escapó de las manos porque obviamente cayó, hubo fallas. Entonces, cuando el granjero que encontró los pedazos supuestamente del objeto volador no identificado, se empezó a hablar de un ovni. Hay miles de teorías. La última que se ha en la que se está planteando, que se ha planteado según fuentes oficiales, entre comillas, plantea que en realidad era algo aún más bizarro y más oscuro ese proyecto. Este proyecto no solamente servía para medir el tema de o fotografiar o medir las vibraciones bajo tierra, para medir las pruebas atómicas que tenía la Unión Soviética, sino que aparte de eso, habían adentro prisioneros de guerras japoneses, o sea, de la Segunda Guerra. Estamos hablando de que ahí en ese objeto volador que habían creado los norteamericanos, habían metido a japoneses muy pequeños, buscaban, dicen, los más pequeños, y los metían adentro para ver el comportamiento de las personas, ¿no? En la altura y todo esto, para hacer, bueno, aparatos o objetos voladores de espionaje, naves de espionaje o globos meteorológicos de espionaje piloteado por una persona, ¿no? Y hacían experimentos con ellos. Porque en Roswell también se indica que alguien salió de la nave, ¿no? Alguien supuestamente salió de ahí y había vida, pues, ¿no? Y se llevó al área 51 tanto el objeto volador como también pues a la personita que estaba dentro. ¿Cómo aparece esta historia de los japoneses pequeños dentro de la caja? Y es que luego de que apareciera todo este fenómeno de Roswell y se escribían tantos libros, varios prisioneros de guerra japoneses denunciaron, al ver el objeto, o sea, al ver los pedazos, las fotos y lo demás, y al leer los libros, denunciaron que ellos definitivamente habían sido parte del experimento y que se rumoreaba dentro de los militares, de los prisioneros militares, claro, de los prisioneros militares, que los metían dentro de cajas, ¿no? Se rumoreaba que hacían experimentos con ellos.
No sería raro, dado que recordemos, la NASA fue fundada por y dirigida mucho tiempo también por miembros del Führer de la Segunda Guerra Mundial. Roswell inspiró, y lo vamos a ver en este video que estamos viendo ahorita, Roswell inspiró una serie de televisión muy conocida, que es la que estamos viendo ahorita, en la pantalla pequeña, que se llama Roswell, casualmente, que habla de unos chicos que viven en un pueblo pero tienen comportamiento extraño y resulta que estos jóvenes son extraterrestres que habían caído en Roswell, ¿no? Eran extraterrestres y bueno, luego son buscados por el FBI, etcétera. Es una serie que recomiendo mucho porque es una de las tantas que ha inspirado este caso de Roswell en 1947. Tenemos una imagen, la imagen 6, en la que podemos ver pues el caso Roswell, las noticias y cosas así, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, lo que salió publicado en el diario de Roswell, el Roswell Daily Herald. En ese entonces existía, no sé, no estoy seguro si todavía exista, pero sí efectivamente pues eh, hubo hubo el caso, o sea, el caso existió, o sea, el caso se dio. Que existen muchos mitos alrededor, sí, ¿no? El tema ovni hoy en día tiene que existir en Roswell porque el tema ovni en Roswell mueve millones, millones en turismo, en venta de libros, en materiales y todo. Pero ojo, que quede claro que no quedó evidenciado que efectivamente sea un ovni, sino existen estas teorías que le comento, ¿no? Que es la del globo, ¿no? Que muchos dicen que fue para ocultar el tema ovni, ¿no? Pero no hay evidencia explícita, a diferencia de la evidencia que voy a mostrar de otros casos en la que sí es más directa, como el caso de La Joya, por ejemplo, ¿no? En el caso de La Joya, el avión en Arequipa sale, despega, es un Sukhoi de última generación, temido por muchos, y dispara el piloto contra este globo y simplemente lo traspasa, ¿no? No pasa nada con el objeto volador y el objeto volador se movía rápidamente, entonces y el piloto lo vio, entonces ahí sí hay evidencia más directa de que pues definitivamente sí era un objeto volador no identificado, a diferencia de Roswell, que existen muchas dudas, ¿no? Muchísimas dudas, obviamente también sembrado muchas cosas por el gobierno norteamericano. Bien, un caso que seguramente es el más controvertido en relación a las abducciones es el caso de la abducción de los Hill. Acá en el caso de las abducciones de los Hill, los Hill eran una pareja multirracial, ¿correcto? ¿Y por qué hago una aclaración en este tema de la pareja multirracial? Es decir, era una pareja de raza negra con una persona de raza blanca. Esto sucedió el 19 y 20 de septiembre, en los años 60 aproximadamente. ¿Por qué hago la aclaración del tema de la raza? Porque para desmitificar, para desacreditar a los Hill y su experiencia de abducción, los psiquiatras alegaron de que todo lo que ellos habían supuestamente vivido, que habían sido abducidos por los extraterrestres, habían viajado a otro planeta, que habían sido pues víctimas de experimentos, y las pesadillas y la poca memoria que tenía y las heridas con las que habían aparecido luego de estos experimentos eran producto de una esquizofrenia por ser una pareja de raza distinta, ¿no? De raza diferente, es decir, cuando una persona de raza negra estaba con una persona de raza blanca, supuestamente este tipo de esquizofrenia y de histeria aparecía, ¿no? Eso fue, y no es que lo diga yo, es que eso fue el diagnóstico de los psiquiatras de aquella entonces en Estados Unidos, ¿correcto? Entonces ellos afirmaban eso, que todo era falso. Sin embargo, hubo personas que fueron más allá,
Y dijeron, bueno, vamos a ver si es verdad. Estas dos personas fueron abducidas, según ellos, y fueron víctimas de experimentos. Puede ser un caso religioso. Pero ellos eran unitarios. ¿A qué se refiere unitario? Los cristianos unitarios son aquellos cristianos que no creen que Jesús es Dios. O sea, Jesús el Cristo no es Dios. Es Dios y aparte Jesús el Cristo como hijo de Dios. Pero no es Dios. A diferencia de lo que creen los cristianos sectarios, por decirlo, ¿no? O el católico apostólico romano o algunos protestantes, ¿no? Simplemente para ellos es Cristo es Dios, basados en un pasaje de la Biblia un poquito mal interpretado. Pero ellos no, ellos son unitarios en los cuales sí separan a Dios de Cristo. Entonces ellos eran cristianos muy creyentes, eran cristianos muy acérrimos y no eran citadinos, eran pueblerinos. Entonces aún más tenían arraigado ese tema de la religión. Entonces no podía estar vinculado a eso, dado que muchos de estos grupos cristianos niegan la existencia de extraterrestres, ¿no? Entonces, simplemente para descartar todo esto, tanto el tema racial como el tema religioso, decidieron hacer una hipnosis. Es decir, vinieron especialistas para hipnotizarlos, dormirlos, doparlos, quizá hacer experimentos para ver si estaban mintiendo. No existe evidencia o resultado alguno de estos estudios del caso de los Hill en los que se demuestre que ellos están mintiendo. No hay pruebas de que se demuestren que ellos mienten. Han habido casos de un escritor, que ya mencionaré el nombre y ya tocaremos en un tema, que quiso pasar la prueba de que decía que había sido abducido y que habían llevado a otro planeta los extraterrestres, y cuando pasa por el detector de mentiras no pasa la prueba, ¿correcto? No pasa por el detector de mentiras, sale negativo, es decir, estaba mintiendo. Los Hill no. Los Hill en todo análisis que se les hace, sale positivo. Sale totalmente positivo y no había evidencia alguna de que estuvieran mintiendo. ¿Correcto? Entonces, simplemente pues, ellos, ahí los vemos, acá justo en la foto que nos han puesto, es una persona de raza negra y es una persona de raza blanca, y ese fue el motivo por el cual los científicos desacreditaron pues su abducción, ¿no? Ellos eran cristianos unitaristas, pues, ¿no? Bien, vamos al incidente de la isla de Maury. Esto ocurrió en 1947. Yo apunto acá las fechas porque soy un poco malo en los números. Y bueno, acá vamos a ver la imagen 10, en la que un pescador estaba con su hijo y de pronto ven una flota de ovnis. ¿Correcto? Ellos vieron algo, objetos voladores no identificados, una flota, ¿no? Y aparecen seis objetos voladores, podría decirse, ¿sí? 6 platillos voladores, 6 objetos. Y del platillo volador sale automáticamente un líquido, sale una especie de gas, ¿no? Supuestamente pues los platillos voladores pasan y sueltan como una especie de gas y cae tanto al mar como a estas personas, a este pescador con su hijo y su perro, porque estaba el perro, y automáticamente el perro muere, ¿no? El perro fallece por producto de estos químicos que supuestamente habían mandado. El fenómeno de la vuelta al mundo, porque no fueron los únicos, o sea, el pescador, tanto el pescador con su hijo y el perro, no fueron los únicos que vieron el fenómeno, y el perro pues fue la víctima, la víctima fatal del avistamiento, ¿no? Pero no fueron los únicos. En esa zona hubo varios reportes a la misma hora, en el mismo momento, en distintos lugares, de personas que supuestamente habían visto objetos voladores no identificados, pero en una flotilla. ¿Por qué es tan importante el incidente de la isla Maury? Porque
A raíz de esto, a raíz de este fenómeno en el cual se ve que están botando algo, supuestamente según los testigos, y se mueren algunos animales, uno de ellos el perro de este niño, se empiezan a tejer las ideas de que existen varias razas de extraterrestres, ¿no? Existen varias razas, varios tipos, bueno, varias razas, sí, podría llamarse, varios tipos de extraterrestres, ¿no? Y se dice, y empiezan a tejerse las teorías, de que existe una especie de orden o un congreso de entes extraterrestres en los que hay obviamente buenos y hay buenos malos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estas teorías empezaron a aparecer a raíz de esto, porque se empezaron a hacer estudios y se empezó a analizar lo que las personas supuestamente veían. Y daba la casualidad que coincidía la actitud hostil con determinado tipo de extraterrestre y la actitud amable, por decirlo de alguna manera, con un tipo o diseño o dibujo distinto o descripción distinta de extraterrestre. Entonces, a raíz de esto se empezaron a tejer muchas teorías de que hay razas, hay unos que le dicen los grises, etcétera, y hablaremos de ese tema en otro programa porque es un tema muy amplio y todo tiene un porqué, ¿no? Pero hay razas de extraterrestres, hay tipos de extraterrestres, ¿no? Entonces simplemente pues eso va de acorde al comportamiento y a la descripción de cada persona que supuestamente lo ha visto, ¿no? Otro fenómeno es la luz del domo de la roca. En el video 12 que vamos a ver ahorita, en el 2011, esto es del 2011, vamos a ver ahorita el video. Esto ocurre en Jerusalén, en el 2011 estamos hablando, o sea, fue documentado por varias personas. En la parte superior del templo, el monte, el domo de la roca, que es en un templo que es en un monte en Israel, se vieron objetos voladores no identificados, pero el que más se registró fue uno en especial que estuvo ahí mucho tiempo, que estuvo ahí y que se puede ver en el video que estamos observando ahorita, ¿no? Algunos dijeron, bueno, quizás sea un proyectil o un misil de algún país vecino de Israel, Israel es un país que tiene muchos conflictos en sus fronteras, no es un país muy querido, algunos incluso consideran que es un país que no existe, no es legal, no es legítimo. Entonces tiene muchos enemigos alrededor, Israel, por N motivos. Pero se descartó que haya sido algún tipo de misil, porque como pueden ver el objeto se mueve rápidamente de un lado a otro, ¿no? Entonces es rápido. Y no se registró ninguna alarma, ni tampoco nadie se adjudicó el lanzamiento de un misil. Generalmente lo que tienen los árabes, los países árabes que están en contra de Israel, es que cuando lanzan misiles a Israel, suelen jactarse de haberlo hecho. Es decir, sale el líder del grupo X y dice, bueno, nosotros lanzamos esos misiles. Pero en ese momento nadie se adjudicó ningún lanzamiento de misiles ni nada. Y no hubo un alerta ni nada, porque hay un sistema de alerta temprana, ¿no? Una barrera de hierro, como le dicen, para poder proteger a Israel del lanzamiento de misiles de otros países ¿no? o hostiles. Entonces, es un fenómeno actual, es un fenómeno de ahora, no es tan lejano. Y efectivamente el gobierno, tanto Estados Unidos como Israel, que tienen muchas similitudes, que tienen mucha amistad, simplemente pues alegaron que sí, efectivamente hubo un fenómeno, un objeto volador no identificado y que bueno, pueden ser mil cosas, ¿no? Tan desde un avión experimental, lo cual es un poco común, muy poco común en Israel, como también puede ser un objeto volador no identificado, puede ser un ovni, un platillo extraterrestre, como puede ser un misil, como puede ser cualquier cosa. No afirmaron que fuera un misil para no escandalizar a la gente, pero tampoco negaron que fuera un objeto volador no identificado, ¿no? Entonces, ese es la luz del domo de la roca, le dicen. Es un caso, uno de los más recientes y los más registrados, porque mucha gente le tomó registro a este fenómeno, a este suceso, ¿no?
Tenemos el caso de Loni Zamora. Loni Zamora, que vamos a ver en la imagen 13. Loni Zamora fue un oficial de la policía de Nuevo México, ¿sí? Que presenció un encuentro cercano. Es decir, él logró ver de cerca un objeto volador no identificado y logró ver un aterrizaje, el aterrizaje de un objeto volador y un ser pequeñito dentro de la nave, ¿sí? A él también lo han tratado de desacreditar bastante, por ser latino, supuestamente, bueno, ¿no? Por ser latino lo han desacreditado bastante. Y sí, salió en varias noticias, lo han entrevistado, hay fotos de él señalando dónde fue que vio el objeto volador, ¿no? Dónde aterrizó, qué contacto tuvo, etcétera. Es un caso particular porque en realidad el gobierno se enfrascó mucho, se enfocó mucho en tapar ese caso, ¿no? Y desacreditarlo bastante al policía. Sobre todo por el tema de que era latino y que, bueno, podría estar inventando, ¿no? Ahí sí hubo bastante hermetismo por parte del gobierno y por parte de las autoridades para definir exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Ahí, a diferencia del caso Roswell, por ejemplo, sí no hay tanta evidencia de que pueda ser otra cosa, ¿no? Unos dicen, incluso llegaron a decir, a afirmar de que testigos que habían estado con él en ese momento, supuestamente, afirmaron o confesaron de que todo se trataba de una broma. Poco creíble en realidad, ¿no? Pero lo más sospechoso del caso, de este oficial, es de que se enfrascaron mucho en desacreditarlo, y no solo eso, sino en que no hay evidencia de que fuera pues un globo meteorológico, ¿no? Quedan muchas cosas al aire, o sea, queda más darle la razón a él que, que al Estado, ¿no? Que creerle al gobierno, que en realidad pues ahí sí pareciera que están ocultando algo, pues, ¿no? Bien, vamos a ver Sao Paulo. Sao Paulo en 1986 hubo un fenómeno ovni, discos voladores que pues salieron del espacio, o sea, salieron de la nada y lo vieron en Sao Paulo, claro, en Sao Paulo. Fueron detectados por un radar militar en Brasil. Sí, esto ya ha sido más o menos en los años 80, en el 86 más o menos, entonces ya existía una tecnología un poco más clara sobre el asunto, ¿no? Entonces ya existían radares más potentes. Entonces esto fue detectado por un radar, ¿no? Esto fue detectado por un radar militar y a diferencia del caso que vamos a hablar de La Joya, ¿no? No hubo respuesta militar, no hubo una respuesta militar tan directa, ¿no? No hubo una respuesta tan, tan concreta o contundente, vamos a llamarlo, como lo que ocurrió en Arequipa, acá en el Perú, pues, ¿no? Vamos a ver la imagen 16, en la que también sale otra noticia. Listo. Como podemos ver, también fue otra noticia en la que indican, ¿no? Que el gobierno, la aeronáutica, o bueno, como ellos, claro, la aeronáutica, lo que sería la Fuerza Aérea brasilera, detecta pues ovnis en Brasil, en Sao Paulo, ¿no? Acá no se negó nada, en este caso no se negó nada, o sea, el gobierno no dijo, no hemos visto nada, a diferencia, a ver, vamos a notar algo muy interesante. Los gobiernos sudamericanos, o los gobiernos, sí, sudamericanos, tienen una actitud muy distinta al gobierno norteamericano en relación al avistamiento ovni. Es decir, cuando un gobierno en Sudamérica, como los casos de Brasil, caso en Colombia, en Perú, en Argentina,
cerca de las Malvinas hubo fenómenos. Es más, en la guerra de las Malvinas han habido reportes también, que es un tema que también vamos a conversar. Estos gobiernos, o sea, los países, nunca tratan de ocultarlo de tal manera o de una manera tan salvaje como lo hace pues el gobierno norteamericano o otros gobiernos en Europa, ¿no? Es algo que, bueno, no se sabe por qué, básicamente. Los gobiernos sudamericanos son más honestos en el caso OVNI. Es decir, cuando hay un caso OVNI te dicen, bueno, sí, fueron objetos voladores no identificados, pudieron ser mil cosas, pero no te inventan, ¿no?, historias como lo hace pues la CIA, ¿no? Como lo hace la Fuerza Aérea Norteamericana, en donde si no, fue un globo meteorológico que subió y bajó y se desinfló y pasó tal cosa, y te cuentan toda una historia pues poco creíble, ¿no? Realmente, que genera más teorías de conspiraciones, porque si ustedes se dan cuenta, en Sudamérica los casos que han ocurrido de avistamientos en Sudamérica no genera tanta teoría de la conspiración como los que generan pues los casos que han aparecido en Europa o en Estados Unidos, ¿no? En donde se ve que el gobierno intenta, de como sea, se empeña en tratar de ocultar los casos, ¿no? Y de crear historias alrededor de algo que es innegable. O sea, fue un fenómeno, fue un objeto volador. Fue un objeto volador y por más que traten de negarlo, ocurrió. Pero los países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, se esmeran en crear historias. Y eso genera pues ciertas dudas en los ciudadanos y empiezan pues tantas teorías de la conspiración. Como por ejemplo el fenómeno de David Icke, ¿no? Con el tema de los reptilianos, que empezó como una novela eh, y, y terminó pues siendo muy creíble. O sea, la gente asumió que era real, que habían reptilianos y lo relacionaron incluso con los Anunnakis, ¿no? Que ya hablaremos de ese tema más adelante también, pero y veremos si podemos traer a un entrevistado, una persona para entrevistar, para que nos hable de este tema. Pero es muy común relacionar el tema de los reptilianos con los Anunnakis y los extraterrestres, que todo apareció por una novela de ficción, ¿no? Todas estas teorías aparecieron a raíz de una novela de ficción, pero la gente desarrolló tanto el lado con su lado conspirativo que pues bueno, ¿no? Esto aparecieron todas estas historias de incluso de los hombres de negro, que son miembros de una unidad supuestamente de la CIA o del gobierno norteamericano que se dedica a ver y a visitar a personas que afirman haber visto objetos voladores no identificados o que han tenido encuentros cercanos con extraterrestres, ¿no? Abducciones y todo. Hay videos, incluso supuestos videos de los hombres de negro, ¿no? En la cual se basa después la película que aparece en los hombres de negro, etcétera. Esto es real. O sea, lo del tema de los hombres de negro es un caso muy interesante y muy bonito, porque en realidad hay muchos videos. Hay muchos que son falsos, pero hay varios que son reales, en las que aparecen los hombres de negro, ¿no? Aparecen, desaparecen, personas que no tienen ni siquiera huellas digitales, porque cuando han ido a investigar lo que supuestamente el hombre de negro había agarrado, no encontraban huellas digitales, o si encontraban, no había registro de quién podría ser, ¿no? Entonces son personas que van, entrevistan a las personas que han tenido avistamientos, ¿no? Y les hacen preguntas para ver, ¿no? Y luego desaparecen. O sea, como aparecen, desaparecen. No hay más, ¿no? Bueno, hemos visto el caso de Sao Paulo. Este caso, como les decía, fue un avistamiento detectado más que nada por radares militares. Fueron 26 objetos voladores no identificados, supuestamente registrados por los radares, en movimiento aleatorio, ¿no? Se quedaban estáticos y luego se movían. Y, y bueno, no hubo explicación. El gobierno fue lo más sincero posible y dijo, bueno, no hay explicación, puede haber sido mil cosas, ¿no? Hubo una investigación. Hoy en día, en Brasil, hay más teorías conspirativas que en los otros países. Las hay poco, son pocas, pero las hay. Hace poco, en el 2018, alguien salió diciendo, hubieron videos supuestos en las que se narra o que se dice que hay una base militar en la que se ocultan extraterrestres, ¿no? En la que se tienen capturados extraterrestres en Brasil.
Estos son mitos. Obviamente no hay nada que demuestre aquello. Puede ser tan cierto como puede ser también falso, ¿no? Puede ser falso, pero también puede ser cierto. No hay ninguna evidencia. Hay videos poco, poco claros, ¿no? En donde se ven militares supuestamente metiendo algo dentro de una base militar oculta en medio de la selva. Un poco difícil de creer, poco, aún no sean, o sea, ufólogos serios o estudiosos serios del tema aún no se han manifestado ni han querido dar nada, ninguna opinión, porque no están muy seguros de que sea real, ¿no? A diferencia pues de que cuando se construyó la base aérea de La Joya en medio del desierto, que era una base aérea militar peruana importantísima, con tecnología moderna, en la que habían algo de 17, 18 Sukhois de última generación, ¿no? Ahí sí se tejieron muchos, los famosos tigres los llaman. Como pueden ver en la foto, estos Sukhoi 26, si mal no recuerdo, tienen un tigre dibujado en la parte frontal. Estos eran, la última operativo, la última guerra que han estado estos Sukhoi han sido con el Ecuador, Perú-Ecuador, ¿no? En la guerra del Cenepa, que supuestamente dos Sukhois cayeron producto de unos aviones ecuatorianos. Ahora, a modo de anécdota, antes de irnos al corte, les comento, existen muchas teorías, y hay muchas teorías de la conspiración en base alrededor de la guerra entre Ecuador y Perú. Desde avistamientos de objetos voladores no identificados hasta pues la teoría de que había un escuadrón peruano que hacía desaparecer militares ecuatorianos de la noche a la mañana, ¿no? Con poderes sobrenaturales. Eso bueno, ya lo tocaremos en algún tema. Son mitos, no es nada constatado. Pero bueno, ya nos vamos a un corte. Y bueno, ya regresamos en un momento. Después vamos a hablar del caso La Joya. De este caso La Joya sí me voy a extender bastante. En el caso La Joya sí me voy a extender bastante, porque es un caso muy bonito y es el caso en el cual más teorías se han dado, pues, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos al corte y volvemos con el caso de La Joya. ¿Qué tendrá esta canción que todo el mundo no para de cantarla y de bailarla? Pues esto es Rosa María, el último éxito del cantante Héctor de Césare. Canta y baila al son de una de las canciones de más éxito de esta temporada, ya disponible en todas las plataformas digitales. Rosa María de Héctor de Césare y ponte a bailar. Y si lo pienso, yo me enamoro. Vos sos la rosa más divina del jardín. Y si lo pienso, me desenamoro. Un rico anzuelo fácil de conseguir. Hay que ver Rosa María. Bueno, el tiempo ha pasado volando, realmente. El tiempo ha pasado volando. Vamos a resumir el caso de La Joya. El caso de La Joya, vamos a tener un programa hablando de este caso más ampliamente, pero lo que podemos ver acá en la foto, básicamente hay un ovni a 600 metros de altura. La base aérea de La Joya tiene, bueno, una arquitectura brutalista, por decirlo de alguna manera, y ahí estaban los Sukhoi. Los Sukhoi era la base aérea que defendía, bueno, todos sabemos que Perú y Chile tenían conflictos, los tiene todavía, hay una tensión militar entre Perú y Chile, siempre lo ha existido. Entonces, ¿qué hizo Perú? Construyó esta base aérea, que era de última generación, basado en arquitectura o tecnología rusa, ¿no? Y compró su Sukhoi. Eran como 16 Sukhoi de última generación. Nunca nadie quiso meterse con el Perú
porque tenía un poderío militar muy fuerte, muy fuerte. No solamente tenía estos Sukhoi, sino tenía un montón de material militar de última generación, soviético, ruso. Por eso Estados Unidos durante un tiempo estuvo muy, muy fastidiado con el Perú, pero tenía un potencial muy fuerte. Ayudamos también a la gente a las Malvinas con la tecnología militar y con el poderío militar que tenía Perú. En la guerra de las Malvinas también hubo fenómenos, también hay reporte de fenómenos ovni. Pero bueno, en el caso de La Joya ocurrió lo siguiente. Aparece el piloto peruano Oscar Santamaría, que ha dado entrevistas por todo el mundo, ¿no? Se le reporta, se le indica que hay un objeto volador, hay algo que está rondando, pues cerca de una base militar de alto contenido, con contenido altamente secreto, porque incluso en algunos momentos no estaba en los mapas de La Joya, ¿no? Entonces, obviamente puede ser una base militar importantísima, más aún se había tensiones permanentes con Chile. Entonces mandaron al piloto, manden al avión, manden a su Sukhoi y que se tumben a lo que está arriba, ¿no? Lo que sea que se mueva, abajo. Prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El piloto sale buscando el avión supuesto o el enemigo supuesto. Y bueno, cuando lo ve, dicen, dispárale, ¿no? Dale con todo. El piloto le dispara y se da cuenta que atraviesa al objeto volador, pero no pasa nada, ¿no? Y luego se da cuenta pues de que no era un avión normal, ¿no? No era un Mirage o qué sé yo, no era nada de eso, un Canberra, ¿no? Cualquier tipo de avión. Sino que era un objeto volador no identificado, era un círculo, narra él, con una bola en la parte superior, una especie de globo, pero que daba vueltas y se movía, ¿no? Se movía rápidamente por todos lados y prácticamente desaparece. A raíz de esto aparece el comandante en retiro Julio Chamorro, hoy en retiro, ¿no? Aparece después Julio Chamorro, que es un comandante que solicita en el gobierno de Fujimori crear una oficina especializada en el estudio de este tipo de fenómenos, ¿no? El caso de La Joya es un caso muy bonito, el cual esperemos, lo voy a tocar en un tema, en un programa aparte. Voy a ver si conseguimos invitar a alguien para que nos hable del tema, porque en realidad es un caso que ha dado la vuelta al mundo y que incluso la CIA vino acá para registrarlo dentro de los fenómenos que dentro de los avistamientos ovnis que ha habido. Ha salido un montón de canales, programas serios. O sea, lo que les estoy comentando, todos los casos que hemos comentado ahorita son casos serios, documentados, registrados y han sido estudiados, e incluso se han hecho investigaciones por periodistas de la BBC, de la CNN, incluso del propio Harvard, de la Universidad de Harvard. Han ido también astrofísicos, astrólogos, astrónomos, de todo. O sea, son personas, astrofísicos, que se encargan del estudio de este tipo de este tipo de cosas, de este tipo de fenómenos, de una manera científica. O sea, acá no estamos hablando de que podría ser la conspiración. No. Estamos hablando de casos que han sido debidamente documentados como avistamientos de fenómenos ovni, de objetos voladores no identificados. ¿Correcto? Eso sí, que quede claro. O sea, no estamos hablando pues de que no, que mi amigo vio el caso de la lucecita que brillaba, porque hay muchos fenómenos o muchos reportes falsos, ¿no? Conozco personas que afirmaban en una entrevista que escuché hace poco en una radio acá en el Perú, que era comandante de una nave intergaláctica, ¿no? Y no es broma, era un peruano que afirmaba ser comandante de una nave intergaláctica, sin ningún tipo de evidencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por el día de hoy, en el programa de hoy. El tiempo se ha pasado día rapidísimo. Espero verlos en el siguiente programa. Hablaremos de algunos otros temas relacionados, algunos puntos actualizables del coronavirus. Hablaremos ya de fenómenos ovni un poco más inquietantes, más directos, acercamientos del tercer tipo, cuarto tipo, ¿no? En donde ya hay personas que aseguran y hay evidencia de que han tenido contacto físico directo con extraterrestres. Quizá algo de demonología podríamos hablar también,
¿no? Que sería re interesante, y fenómenos paranormales. Bueno, muchísimas gracias por escucharme durante una hora. Muchísimas gracias por todo, y nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora, en el mismo canal, en el mismo dial, en el mismo todo, con la misma persona que soy yo. Muchas gracias y saludos.